Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, de acuerdo al lugar donde se encuentren localizados. Yo recién llego de la iglesia y estoy en la comodidad de mi auto, por lo que ustedes ven, pero quise adentro de mi propio auto darle este pequeño mensaje por la simple razón que Dios me puso en el corazón mientras venía manejando, que hablar un poquito de este tema. Yo sé que este es un tema que a ninguno le gusta escuchar, que a muy poca gente le gusta analizarlo, pero el chisme, hermanos y hermanas, puede ser un arma mucho más destructiva que un cuchillo o una ametralladora y hacer daños emocionales, físicos y espirituales tremendamente grandes. Entonces, para comenzar este pequeño mensaje que va a ser rápido sobre el chisme y el chismosear, yo voy a empezar con un verso que está en Proverbios 16:28 y dice así: el hombre perverso levanta conflictos, pero el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo les voy a hacer una pequeña historia de la Biblia primero. Cuando David mata a Goliat, el pueblo judío realmente abrazó totalmente a David, lo empezó a engrandecer, lo empezó a admirar, lo empezó realmente a abrazar y a amar como si fuera el más grande de Israel. Entonces, esto es algo que no realmente cayó bien para alguien llamado el rey Saúl. Pero el problema no fue que el rey Saúl se enojó un poco, sino que los sirvientes y lo que yo diría los adulones del rey Saúl, para quedar bien con el rey, empezaron a chismosear, empezaron a repartir chisme a la izquierda y a la derecha por toda la ciudad y dentro de la corte del rey Saúl. Entonces los chismes lamentablemente fueron tantos y tan fuertes de que David era más querido que Saúl, que el rey Saúl, quien era amigo de David, no solamente se separó de David como amigo, como dice el verso que leí, sino que lo comenzó a perseguir al punto que lo quiso matar. Entonces, los chismes realmente pudieron llegar a hacer que un hombre muriera por los chismes. Ahora, yo me voy a remontar 2000 años, que es ahora mismo, y entonces voy a hablar de Helena. Helena era una mujer virtuosa, Helena era una mujer correcta, Helena era una mujer cristiana, Helena era una mujer que realmente tenía un matrimonio maravilloso, casado con Roberto. Roberto era un hombre trabajador, era un hombre honesto, era un hombre fiel, era un buen hombre y tenían y disfrutaban de un matrimonio maravilloso. Lamentablemente, las amigas que Helena creía que tenía no eran tan amigas como Helena pensaba, y por envidia y celos quizás empezaron a repartir chismes malignos y a chismosear en contra de Helena, de su esposo y de su matrimonio. Y vuelvo a decirle algo: los chismes, la mayoría de las veces, nace en dos plantas asesinas. Nace en la envidia y en los celos. Entonces, lo que sucedió es que esos chismes llegaron a ser tan fuertes y tan insistentes que, aunque Helena era una mujer realmente correcta, empezó a sentir un poquito de duda dentro de su corazón. Y, como consecuencia,
las dudas, que son hierbas que crecen más que los árboles de California en el corazón, empezaron a jugarle a ella una mala pasada. Es decir, empezó a ser más grande lo que eran pequeñas dudas. Ahora ya eran grandes dudas. Al punto que empezaron los conflictos y los problemas con su esposo y su esposo con ella, y finalmente se divorciaron. Los chismes que las llamadas amigas de ella comenzaron a desparramar, vamos a decir, por la izquierda y por la derecha, terminaron con un horrible dolor emocional y espiritual en el corazón de las dos personas, Elena y Ricardo, por causas de las dudas que generaron los chismoseos de algunas personas. Yo realmente pienso que aquel que necesita andar atrás de los chismes o chismosear, primero que nada es porque tiene una autoestima muy bajo, y segundo, las dos plantas malas que yo le dije están terriblemente encrustadas dentro de su corazón, que son la envidia y los celos, como también los chismes pueden ser causas de venganzas y de resentimiento. Hay un estudio hecho en los Estados Unidos acerca de los adolescentes, y hay una clase de síndrome psicológico que no recuerdo el nombre, pero quiere decir en pocas palabras que los adolescentes aquí tienen la necesidad de estar al tanto de lo último que sucede y de las últimas cosas de tecnología que salen al mercado. Es decir, tienen que estar al tanto de lo último que está pasando o que pasa. Y es una necesidad que si no consiguen saber lo último, entonces pueden llegar a la depresión y a veces a problemas emocionales y espirituales. Y yo creo que con el chisme es muy parecido. Hay gente que si no sabe el último chisme, pueden caer en problemas emocionales y espirituales, pero también pueden herir o lastimar a otras personas. Ahora, ¿por qué este mensaje? Este mensaje es simplemente para hacerle ver la tremenda importancia y las horribles consecuencias que puede traer un chisme o chismear. Y yo estoy hablando no solamente para ustedes que me escuchan, sino para mí mismo. En otras palabras, lo que hay en mi corazón, y Dios lo puso en el camino, es que podemos hablar, o quisiéramos hablar, o queremos hablar de este problema de chisme, para que los que chismean y traen chismes a nuestro cuerpo, a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestros sentimientos, no tenemos que reaccionar como muchas veces reaccionamos, sino simplemente dejarle todo a Dios, porque Dios dice, no pagues mal con mal, porque la venganza es mía, y dejarlos y quedarse en calma. Pero también, de la misma forma, todos sabemos que nosotros venimos de nuestro abuelo Adán, quien nos inyectó todas las cualidades y los sentimientos y emociones humanas que tenemos. Y yo puedo tener el sentimiento y la emoción humana de querer chismear también, o de llevar un chisme pequeño o grande, todos nosotros. Entonces este mensaje no es solamente para los que chismean y traen chisme a nosotros, sino para que nos miremos en un espejo espiritual y por favor anulemos y evitemos el que nosotros estemos llevando chisme o chismeando. Ahora, yo voy a leer el segundo verso y con eso vamos a ir terminando el tópico. Bueno, el segundo verso está en Proverbios 20:19.
y dice, el chismoso traiciona la confianza. No te juntes con la gente que habla de más. Lo voy a leer de vuelta porque yo creo que es tan importante que tomemos conciencia. ¿Y saben por qué? Porque en este momento voy a traer a Santiago adelante de nosotros. Y Santiago nos dice algo que es la verdad más grande del mundo. La lengua es algo chiquitito, pequeñito, pero sin embargo la lengua tan pequeñita puede encender un fuego gigante y asesino. Entonces voy a leer de vuelta el verso. El chismoso traiciona la confianza. Fíjense ustedes que todo nuestro amor por nuestro Dios, por Jesucristo, por el Espíritu Santo, está basado en una sola cosa: la confianza en Dios, en Jesucristo y en el Espíritu Santo. Y fíjense lo que dice acá: el chismoso traiciona la confianza. Quiere decir que un chisme, les guste o no les guste escucharlo, porque puede ser que ustedes lo hayan recibido, o puede ser que ustedes como yo lo podamos haber dicho queriendo o sin querer. Pero la conclusión es que el chismoso traiciona la confianza, y la confianza es lo único que nos diferencia del mundo. El tener confianza en Dios es lo único que nos diferencia de aquellos que no creen en nada. Y si el chisme va a romper esa confianza que tenemos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo y en nuestros semejantes, entonces el chisme es un asesino que realmente tenemos que tener cuidado que no se acerque a nosotros. Y después dice, no te juntes con la gente que habla de más. Esto no lo dije yo, porque realmente es algo que yo diría cuando leí la primera parte del verso, pero está en el verso también, y lo dijo Dios. Les voy a repetir de vuelta, lo dijo Dios, y dice que no te juntes con aquellos que hablan de más. El hablar de más muchas veces significa que estamos empezando a chismosear sin que nos demos cuenta. Esa es la verdad. Muchísimas veces el chisme viene disfrazado de angelito, porque empezamos la conversación y de pronto esa conversación se convierte en un largo discurso. Entonces la Biblia dice en cierta parte, no digas más que sí, sí, no, no. Y cuando nos vamos muy lejos con los discursos entre amigos, tenemos que tener cuidado, porque hay una parte que tendríamos que detenernos un poquito y darle lugar al amigo o la amiga para que hable, pero seguimos, y cuando seguimos, cuidado, porque ahí es donde la colita del enemigo puede meterse y convertir ese discursito en un chisme. Hermanos y hermanas, el cometido, el mensaje, la intención, el objetivo de este mensaje no es hacer que ustedes se sientan mal acerca si alguien hizo algún chisme acerca de ustedes, o si ustedes sin querer dijeron algo que para otras personas fue un chisme, sino que primero que nada aquel que le gusta chismosear o llevar chisme, como dijo Jesucristo en la cruz, tenemos que decir perdónalo, Señor, porque no sabe lo que hace. Y la verdad que sí, que aquel que lleva chisme y chismosea no sabe lo que hace, porque si realmente conociera el corazón de Jesucristo, no haría esa maldad. Y nosotros tenemos el deber también de mirarnos, como dije antes, en un espejo y estar espiritualmente desnudo para mirarnos y ver si nosotros no somos a veces portadores de algún chisme o chismosear.
Hermanos y hermanas, espero que estas simples palabras que de apuro hablé dentro de mi auto porque tenía necesidad de expresar esto, le hayan tocado un poquito las orejitas, pero sobre todo el corazón, y que que fue un pequeño mensaje, lo único que haga es despertar en el corazón de ustedes, despertar en la mente de ustedes, despertar en el espíritu de ustedes la palabra chisme. Y quisiera que realmente fueran a la Biblia y encontraran todos los versos que pueden ser referentes a chismes, que sean directamente o indirectamente, pero también, hermanos y hermanas, para que tengamos conciencia de lo que es un chisme, de quién lleva chisme, de cómo nosotros podemos evitar llevar chisme, y que al fin y al cabo no le demos satisfacción a alguien que está buscando el último chisme. Esa es toda la conclusión y el objetivo de este mensaje. Hermanos y hermanas,